Comencemos con una descripción general de la IRM. Cada uno de los pasos en un examen de IRM se pueden describir en forma sencilla. Al paciente se le coloca en un campo magnético. Se envía una onda de radio. Se apaga esta onda. El paciente emite una señal, la cual recibe y utiliza para la reconstrucción de la imagen. Echemos un vistazo a estos pasos detalladamente. ¿Qué ocurre cuando colocamos a un paciente en el campo magnético de una máquina IRM? Para comprender esto, es necesario tener al menos algunas nociones muy básicas de física, aun cuando esto parezca aburrido. Como todos sabemos, los átomos están formados por un núcleo y una nube de electrones. En el núcleo, entre otras cosas, hay protones, pequeñas partículas, con una carga eléctrica positiva, sea la que fuere. A estos protones se les puede comparar con pequeños planetas. Como la Tierra, están girando constantemente alrededor de un eje, o como suele decirse, los protones poseen un spin. Naturalmente, la carga eléctrica positiva con la que cuenta el protón gira con él. ¿Y en qué consiste una carga eléctrica en movimiento? Consiste en una corriente eléctrica. Ahora bien, usted puede recordar de sus lecciones de física en la escuela que una corriente eléctrica induce o causa una fuerza magnética o campo magnético. Por lo tanto, donde existe una corriente eléctrica, también existe un campo magnético. Así, el protón cuenta con su propio campo magnético, el cual se puede ver como un pequeño imán recto. Revisemos lo que hemos aprendido. Un protón tiene un spin, por lo que la carga eléctrica del protón también se mueve. Una carga eléctrica en movimiento es una corriente eléctrica, la cual se ve acompañada por un campo magnético. Así, el protón cuenta con su propio campo magnético, el cual se puede ver como un pequeño imán recto. ¿Qué ocurre con los protones cuando los colocamos dentro de un campo magnético externo? Generalmente los protones se alinean en forma aleatoria. Sin embargo, esto cambia cuando se les expone a un campo magnético externo fuerte. Los protones, siendo pequeños imanes, se alinean en el campo magnético externo como una aguja de brújula en el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, existe una importante diferencia. Para la aguja de la brújula, solo existe una forma de alinearse al campo magnético. Sin embargo, para los protones existen dos. Los protones pueden alinearse con sus polos sur y norte, en la dirección del campo externo, paralelo a este. O pueden apuntar en la dirección completamente opuesta, antiparalela. Estos tipos de alineación se encuentran en diferentes niveles de energía. Para explicar esto, un hombre puede alinearse paralelo al campo magnético de la Tierra, es decir, caminando con sus pies, o se puede alinear de manera antiparalela, en la dirección opuesta. Ambos estados se encuentran en diferentes niveles de energía, es decir,
necesitan diferentes cantidades de energía. Caminar con nuestros pies es sin duda menos agotador, demanda menos energía que caminar con nuestras manos. Naturalmente, el estado de alineación preferido es el que necesita menos energía. Por lo tanto, hay más protones en el nivel inferior de energía, paralelos al campo magnético externo, caminando con sus pies, por así decirlo. Un número menor es el nivel de energía más alto antiparalelo, caminando con sus manos. Sin embargo, la diferencia en números es muy pequeña y depende de la fuerza del campo magnético aplicado. Para tener una idea aproximada, aproximadamente por cada 10 millones de protones caminando con sus manos, hay alrededor de 10 millones 7 caminando con sus pies. La diferencia 007 es probablemente fácil de recordar. ¿No es así? Echemos un mejor vistazo a estos protones. Veremos que los protones no están simplemente allí, alineados paralelamente o antiparalelamente a las líneas del campo magnético. En cambio, se mueven en una dirección determinada. Este tipo de movimiento se denomina precesión. ¿Qué tipo de movimiento se denomina precesión? Imagine una parte superior girando. Cuando la toca, comienza a tambalearse o dar volteretas. Sin embargo, no se cae. Durante la precesión, el ejemplo de la parte superior que está girando da vueltas en forma cónica. Los protones en un campo magnético fuerte muestran este tipo de movimiento tambaleante que se denomina precesión. En la vida real, este movimiento es muy veloz. Por razones que abordaremos más adelante, es importante saber cuán rápido los protones realizan la precesión. Esta velocidad se puede medir como frecuencia de precesión, es decir, la cantidad de veces en que los protones realizan la precesión. Esta frecuencia de precesión no es constante. Depende de la fuerza del campo magnético en el que se colocan los protones. Cuanto más fuerte sea el campo magnético, más veloz será la tasa de precesión y mayor la frecuencia de precesión. Es como la cuerda de un violín. Cuanta más fuerza ejerzamos en la cuerda, mayor será su frecuencia. Es posible y necesario calcular esta frecuencia con precisión. Para esto se utiliza una ecuación denominada ecuación del Larmor. Omega cero igual gamma B cero. Omega cero es la frecuencia de precesión. En hertz o megahertz, BO es la fuerza del campo magnético externo, la cual se da en Tesla, T, y gamma es la llamada relación giromagnética. La ecuación establece que la frecuencia de precisión aumenta cuando aumenta la fuerza del campo magnético. La relación exacta está determinada por la relación giromagnética, gamma. La relación giromagnética es diferente para diferentes materiales. Por ejemplo, el valor para los protones es de 42.5 MHz. Se le puede comparar con un tipo de cambio, el cual es diferente para monedas diferentes. Es tiempo de tomar un descanso. Sin embargo, hagamos una breve revisión de lo que hemos aprendido hasta el momento. Los protones a lo largo de este campo de gradientes se exponen a diferentes fuerzas de campo magnético y por lo tanto tienen diferentes frecuencias de precesión. Esta carga eléctrica en movimiento no es más que una corriente eléctrica
y esta última siempre induce un campo magnético. Así, cada protón cuenta con su propio campo magnético pequeño, el cual se puede ver como un pequeño imán recto. Cuando colocamos a un paciente en el campo magnético de IRM, los protones, al ser pequeños imanes, se alinean con el campo magnético externo. Lo hacen de dos maneras: paralelo y antiparalelo. Se prefiere el estado que necesite de menos energía, por lo que hay algunos protones más contaminados con sus pies que con sus manos. Los protones realizan la precesión a lo largo de las líneas de campo del campo magnético, como una parte superior girando, la cual realiza la precesión a lo largo de las líneas de campo del campo magnético de la Tierra. La frecuencia de precesión se puede calcular mediante la ecuación de Larmor y es más elevada en campos magnéticos más fuertes. ¿Por qué es importante esta frecuencia de precesión? Tiene algo que ver con la resonancia en la captura de imágenes de la resonancia magnética. Pero entender esto llevará unos minutos más. Luego del descanso, debería repasar nuevamente el último resumen y luego continuar. Para facilitar la comunicación, empecemos a utilizar un sistema de coordenadas como el que se utiliza en la escuela. Como puede ver, el eje Z se dirige en la dirección de las líneas del campo magnético y por lo tanto puede representarlas. Entonces, podemos dejar de trazar el imán externo en todas las demás ilustraciones. De aquí en adelante, también ilustraremos los protones como vectores, como pequeñas flechas. Quizás recuerde que un vector representa una cierta fuerza, por su tamaño que actúa en una cierta dirección, dirección de la flecha. La fuerza representada por los vectores en nuestras ilustraciones es la fuerza magnética. Ahora, echemos un vistazo a esta ilustración. Aquí tenemos 9 protones que apuntan hacia arriba, realizando la precesión en forma paralela a las líneas del campo magnético externo, y 5 protones que apuntan hacia abajo, realizando la precesión antiparalelamente al campo magnético externo. Para simplificar esta demostración, detengamos la animación. Lo que vemos en esta figura es simplemente una foto tomada en un punto específico en el tiempo. Una foto tomada un tiempo después. Muestra a los protones en posiciones diferentes, ya que realizan la precesión. De hecho, la precesión ocurre muy rápidamente. La frecuencia de precesión para los protones de hidrógeno es de aproximadamente 42 MHz, en una fuerza de campo magnético de 1 Tesla. Esto significa que los protones realizan la precesión alrededor del cono del helado, más de 42 millones de veces por segundo. Ahora, hay millones de protones en su cuerpo que realizan la precesión a esta velocidad. Es fácil de imaginar que, en algún momento, puede haber un protón, A en la ilustración, que apunta en una dirección y otro protón, A1, que apunta exactamente en la dirección opuesta. El resultado es muy importante. Las fuerzas magnéticas en las direcciones opuestas se anulan entre sí, como dos personas que tiran de extremos opuestos de una soga. Por último, para cada protón que apunta hacia abajo, hay uno apuntando hacia arriba, el cual anula su efecto magnético. Pero como hemos aprendido, hay más protones apuntando hacia arriba que hacia abajo, y las fuerzas magnéticas de estos protones no se anulan por otras. Entonces, nos quedamos de hecho con algunos protones, 4 en nuestro ejemplo, apuntando hacia arriba. Sin embargo,
No solo las fuerzas magnéticas que apuntan hacia arriba o hacia abajo se pueden anular o neutralizar entre sí. Debido a que los protones que apuntan hacia arriba realizan la precesión, puede haber uno que apunte hacia la derecha, mientras que otro apunta hacia la izquierda. La fuerza magnética de un protón A se puede ver como el resultado de dos componentes. Uno que apunta hacia arriba a lo largo del eje Z y uno en la dirección del eje Y. La fuerza magnética del protón A1 también tiene un componente a lo largo del eje Y, pero en la dirección opuesta. Así, A anula el componente de a lo largo del eje Y. Lo mismo se aplica para otros protones, por ejemplo, B y B1. Al tiempo que existe B apuntando hacia adelante, existe B1 apuntando hacia atrás. Anulan sus respectivos vectores magnéticos a lo largo del eje X. En contraste con los vectores magnéticos en el plano XY, los cuales se anulan entre sí, los vectores a lo largo del eje Z apuntan en la misma dirección y por lo tanto se suman a un nuevo vector magnético de suma que apunta hacia arriba a lo largo del campo magnético externo. En esta dirección, los vectores por separado, las fuerzas magnéticas por separado, suman como personas que tiran del mismo extremo de la soga. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto significa que al colocar un paciente en el imán de la unidad de IRM o en cualquier otro campo magnético fuerte, el mismo paciente se vuelve un imán, es decir, tiene su propio campo magnético. ¿Por qué? Porque los vectores de los protones que no se anulan entre sí suman. Debido a que esta magnetización es longitudinal al campo magnético externo, se denomina magnetización longitudinal. Este nuevo vector magnético es importante, ya que es el que puede usarse para obtener una señal. Sería bueno poder medir esta magnetización del paciente, pero existe un problema. No podemos medir esta fuerza magnética, ya que está en la misma dirección, paralelo al campo magnético externo. Para ilustrar esta cuestión, imagine que se encuentra en un bote, flotando río abajo. Tiene una manguera en su mano y echa agua al río. Para alguien que lo está observando desde la orilla, es imposible saber cuánta agua está echando, es decir, cuánta magnetización nueva se agrega en la dirección antigua. Sin embargo, cuando apunta la manguera hacia la orilla, cambia la dirección del nuevo campo magnético, y ahí quizá el agua se puede recoger y medir por un observador imparcial en la orilla. Lo que debemos aprender de esto es lo siguiente. La magnetización longitudinal al campo magnético externo no se puede medir directamente. Para esto, necesitamos una magnetización no longitudinal, sino transversal al campo magnético externo. Antes de que se vaya, resumamos. Y cuando vuelva, comience nuevamente con este resumen. Los protones cuentan con una carga positiva y un spin. Debido a esto, cuentan con un campo magnético y pueden verse como pequeños imanes rectos. Cuando los colocamos en un campo magnético externo potente, se alinean con él, algunos en forma paralela, apuntando hacia arriba, y algunos de forma antiparalela, apuntando hacia abajo. Los protones no permanecen simplemente ahí, sino que realizan la precesión alrededor de líneas de campo magnético. Y cuanto más fuerte sea el campo magnético, mayor será la frecuencia de precesión, relación descrita matemáticamente en la ecuación de Larmor.
Los protones paralelos y antiparalelos pueden anular sus fuerzas entre sí. Pero como existen más protones paralelos en el nivel inferior de energía, apuntando hacia arriba, nos quedan algunos protones cuyas fuerzas magnéticas no se anulan. Todos estos protones que apuntan hacia arriba suman sus fuerzas en la dirección del campo magnético externo. Entonces, cuando colocamos al paciente en el campo magnético de IRM, este tiene su propio campo magnético, el cual es longitudinal al campo externo del campo magnético de la máquina de IRM. Sin embargo, al ser longitudinal, no se le puede medir directamente. ¿Qué ocurre después de que colocamos al paciente en el campo magnético? Enviamos una onda de radio. El término onda de radio se utiliza para describir una onda electromagnética que se encuentra dentro del campo de frecuencia de las ondas que su radio recibe. Ahora bien, puede imaginarse que no es como este tipo de onda de radio. Lo que realmente enviamos al paciente no es una onda de larga duración, sino una pequeña ráfaga de onda electromagnética, denominada frecuencia de radio o pulso de RF. El propósito de este pulso de la RF es perturbar a los protones, que se encuentran pacíficamente haciendo la precesión en alineación con el campo magnético externo. Más adelante, analizaremos los detalles. Sin embargo, no todos los pulsos de la RF perturban la alineación de los protones. Para esto, necesitamos un pulso de RF especial, el cual puede intercambiar energía con los protones. Pero ¿cuándo puede un pulso de RF intercambiar energía con los protones? Para esto, debemos contar con la misma frecuencia, la misma velocidad que los protones, por así decirlo. Imagine que se encuentra conduciendo su auto en un circuito de carreras y alguien en el carril de al lado quiere darle una hamburguesa, es decir, intercambiar energía con usted. Ya que usted tiene hambre, la hamburguesa le proporcionará nueva energía. Esta transferencia de energía es posible cuando ambos automóviles van a la misma velocidad. Se mueven por el circuito con la misma frecuencia. Cuando hay diferencias en la frecuencia de velocidad, se puede transferir poca energía o nada. ¿Qué velocidad, o mejor dicho, qué frecuencia tenían los protones? Tenían su frecuencia de precesión, que se puede calcular con la ecuación Larmor. Por lo tanto, la ecuación de Larmor nos da la frecuencia necesaria para enviar el pulso de la RF. Únicamente cuando el pulso de la RF y los protones tienen la misma frecuencia, estos últimos pueden recibir algo de energía de una onda de radio. Este fenómeno se denomina resonancia. De aquí proviene el término resonancia, en una resonancia magnética. El término resonancia se puede ilustrar por medio de un diapasón. Imaginen que se encuentra en una habitación con diferentes tipos de diapasones, afinados, por ejemplo, en la mi y do. Alguien ingresa en la habitación con un diapasón con frecuencia en la, el cual se golpeó para que emita sonido. De todos los diapasones en la habitación, de repente los demás diapasones en la, y solo estos, recogen energía,
comienzan a vibrar y emitir sonido, y exhiben un fenómeno denominado resonancia.